Un mes y medio antes de la culminación de su mandato, Valentín Paniagua cumplió su compromiso de crear la Comisión de la Verdad para esclarecer las violaciones a los derechos humanos producidos entre mayo de 1980 y noviembre del 2000. Hoy su misión finalizó. Los integrantes de este grupo de trabajo presentaron sus conclusiones en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Ahí estuvieron Martín Rippel y Luis Corrales. El siguiente es su informe. Presentamos este informe en homenaje a todos ellos. Lo presentamos además como un mandato de los ausentes y de los olvidados a toda la nación. Finalmente llegó la fecha y hora esperada. La Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó el resultado de sus 2 años de investigación al presidente de la República. Salomón Lerner informó que fueron 69.000 las víctimas de los años de violencia política en nuestro país y no 35.000 como se especulaba. En ese sentido, se indicó a Sendero Luminoso como el mayor perpetrador de crímenes de lesa humanidad, aunque declaró que las Fuerzas Armadas también deben responder por actos que atentan contra los derechos humanos. Según Lerner, los gobernantes de las 2 últimas décadas también son responsables. La clase política que gobernó o tuvo alguna cuota de poder oficial en aquellos años tiene grandes y graves explicaciones que dar al Perú. Hemos realizado una reconstrucción fidedigna de esta historia y hemos llegado al convencimiento de que ella no habría sido tan terrible sin la indiferencia, la pasividad o la simple incapacidad de quienes entonces ocuparon los más altos cargos públicos. A su turno, el jefe de Estado reconoció la labor de los comisionados, aunque manifestó que el Ejecutivo se tomará un tiempo prudencial para examinar los 9 volúmenes del informe antes de emitir un pronunciamiento. A pesar de esto, el mandatario anunció ciertas consideraciones. Primero, la necesidad de que la justicia, sin presiones ni interferencias, juzgue y sancione a los que hay que juzgar y sancionar, y reivindicar a los inocentes. Las reacciones entre las personalidades presentes fueron diversas. Tiene aspectos muy importantes, de enorme trascendencia, y creo que está dando cuenta de que se ha cumplido a cabalidad con el mandato que recibió la comisión cuando fue creada. El llamado que él hace a la verdad acompañada de justicia y en la perspectiva de la construcción de una sociedad distinta es algo en lo que creo la mayoría abrumadora de los peruanos tenemos que coincidir. Creo que sería irresponsable si nosotros primero le cargamos la responsabilidad a los gobiernos o a los militares, cuando todo el Perú sabe que los responsables de esta masacre, de este desastre social, fue Abimael Guzmán y todos los criminales que lo secundaron. Creo que le está explicando al Perú el mismo nivel de responsabilidad que tiene Alan García y Alberto Fujimori como ex jefes de Estado, que no hicieron nada para evitar que esta violencia continuara en el Perú. En lo referente a las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa anunció que no puede pronunciarse sobre hipótesis, por lo que estudiará detenidamente las conclusiones presentadas. En el evento también se presentó un pequeño grupo de damnificados por la guerra interna que sufrió el país. Para ellos, el informe de la Comisión de la Verdad no abre viejas heridas, porque estas nunca cerraron. Que ubiquen el cuerpo de mi esposo para poder enterrarlo, porque para nosotros es muy difícil no ubicar el cuerpo, a pesar que han pasado 19 años, tener indicios donde esté, y también que nos repare integralmente por el daño que nos han causado, por el proyecto de vida que nos quitó a mi esposo, a mí y a mi hijo. Si bien las recomendaciones que entregó la Comisión de la Verdad no tienen carácter vinculante, muchos organismos internacionales se han comprometido a realizar un seguimiento sobre las exhortaciones, con la finalidad de que sean cumplidas. La misma ciudadanía puede fiscalizar la participación del gobierno a través de la página web cverdad.org.p, en donde figura el íntegro del polémico informe final. Martín Rippel, Canal N. Por la tarde, la Comisión de la Verdad cumplió con entregar los 9 volúmenes del informe final en el Congreso y el Palacio de Justicia. A ambos poderes del Estado les compete un papel importante para cumplir en función a las recomendaciones del grupo que encabezó Salomón Lerner. Dice la ABC Ricardo Fonseca con el informe. Desordenado fue el ingreso de los representantes de la Comisión de la Verdad al Congreso de la República. Un grupo de fujimoristas desató todo un escándalo en los pasillos del Palacio Legislativo.
El bochornoso incidente fue de alguna forma facilitado por la legisladora fujimorista Marta Moyano, quien dejó ingresar a los revoltosos. Sí, yo he invitado a un grupo de fujimoristas a almorzar, porque ustedes deben saber de que yo he salido, en último momento además, a hacer una vigilia con las familiares víctimas de terrorismo, con un sector de las familiares víctimas de terrorismo, y ellos querían participar y querer saber si era un acto político. Igual, la desorganización en el Congreso fue más que evidente. ¿Usted cree que se le escapó el control, al protocolo y la prensa del Congreso, la seguridad del Congreso? Claro, se aparecen, ¿cuántos? ¿80 personas? ¿50 personas? ¿60 personas? Yo creo que eso de una forma inesperada sorprende, ¿no? Los comisionados entregaron el informe final en forma reservada al presidente Henry Peace. Simplemente no hubo discursos. Pero básicamente es el Poder Judicial el llamado a cumplir con un clamor olvidado durante la época de la violencia política, es decir, administrar justicia. A eso se comprometió el presidente de la Corte Suprema, Hugo Sibina. Precisamente al cumplir con este trámite, el presidente de la Comisión, Salomón Lerner, invocó un tratamiento adecuado a los casos que se revelen. Con jueces ad hoc, con personas especialmente dedicadas al tema, que hagan seguimiento a los procesos que el Ministerio Público deberá abrir en función de los indicios de responsabilidad que nosotros le alcancemos. En respuesta, el presidente de la Corte Suprema manifestó que la tarea encomendada será todo un reto para el Poder Judicial al verse incrementada su carga procesal. A su salida, Monseñor Luis Mamarén respondió a las críticas formuladas contra la comisión. No conocemos la posición del legislador Rafael Rey y del legislador Barba, pues. Ellos han hablado por gusto, califican con todos los adjetivos. Que lean el informe y después opinen. En suma, la comisión buscó el respaldo de dos poderes del Estado, ambos con enormes dificultades para responder a los complicados encargos. Carlos Fonseca, Canal N. Bien, el texto del informe final ya se encuentra en la página web de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Vamos a leer algunos de los puntos más saltantes. Así es, estas son las conclusiones en realidad del informe final de la Comisión de la Verdad. El punto 1 dice así: las dimensiones del conflicto. Hemos escogido algunos extractos para que ustedes puedan tener una idea global de más o menos qué es lo que dice la misma. Punto 1. La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y el 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. Asimismo que fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana. La Comisión de la Verdad y Reconciliación estima que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69.280 personas. Estas cifras superan el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente. Eso en cuanto al primer capítulo, a las dimensiones de conflicto. Vamos con el segundo capítulo, las responsabilidades del conflicto. Sobre el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha apreciado que la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, de iniciar la lucha armada contra el Estado peruano a contracorriente con la abrumadora mayoría de peruanos y peruanas en momentos en que se restauraba la democracia a través de elecciones libres. Para la Comisión, el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos, tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54% de las víctimas fatales reportadas a la Comisión. Esta cuota tan alta de responsabilidad del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso es un caso excepcional entre los grupos subversivos de América Latina y una de las singularidades más notorias del proceso que le ha tocado analizar a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El tercer capítulo de las conclusiones es la responsabilidad de los gobiernos y de los poderes y aparatos del Estado. Aquí hablan de la actuación, por ejemplo, de las fuerzas policiales. La Comisión de la Verdad y Reconciliación señala que las fuerzas policiales tenían el deber de enfrentar a los grupos subversivos que vulneraban los derechos fundamentales de los ciudadanos y reconoce la esforzada y sacrificada labor que sus miembros realizaron durante los años de violencia. Asimismo, rinde su más sentido homenaje a los más de 1 millar de valerosos efectivos que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación concluye que la lucha contra la subversión reforzó en miembros de la policía prácticas autoritarias y represivas preexistentes. La tortura en interrogatorios y las detenciones indebidas que habían sido frecuentes en el trato con la delincuencia común adquirieron un carácter masivo durante la acción contrasubversiva. La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha constatado que las violaciones más graves a los derechos humanos por parte de agentes militares fueron ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entre estos, la Comisión de la Verdad y Reconciliación condena particularmente la práctica extendida de la violencia sexual contra la mujer. Todos estos actos constituyen una deshonra para quienes fueron perpetradores directos y para quienes su condición de superiores jerárquicos los instigaron, permitieron o encubrieron con mecanismos de impunidad. Otro punto importante en cuanto a la actuación de las fuerzas policiales. Dice así, la Comisión de la Verdad constata que a partir de 1985 las fuerzas policiales llegaron a tener un conocimiento más acertado de la organización y formas de acción de los grupos subversivos. El trabajo de inteligencia operativo de la DINCOTE, antes DIRCOTE, logró las impecables capturas de los principales dirigentes subversivos, destacando las de Víctor Polay Campos el 9 de junio de 1992 y de Abimael Guzmán Reynoso el 12 de septiembre del mismo año. Estas capturas constituyeron un aporte fundamental para conseguir la derrota estratégica de la subversión y el terrorismo. Un punto importante en cuanto a la responsabilidad de la actuación de las Fuerzas Armadas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha encontrado que las Fuerzas Armadas fueron capaces de aplicar una estrategia que en un primer periodo fue de represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa de pertenecer al Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. En un segundo periodo esta estrategia se hizo más selectiva, aunque continuó posibilitando numerosas violaciones a los derechos humanos. En el proceso político y los gobiernos, la Comisión de la Verdad habla de la indiferencia y demanda de dureza. En el punto 77 dice así, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha constatado con pesar que los gobiernos civiles no estuvieron solos en esta concesión al uso indiscriminado de la fuerza como medio de combate contra la subversión. Por el contrario, la proclividad de dichos gobiernos a la solución militar sin control civil estuvo en consonancia con un considerable sector de la sociedad peruana, principalmente el sector urbano medianamente instruido, beneficiario de los servicios del Estado y habitante de zonas alejadas del epicentro del conflicto. Este sector miró mayoritariamente con indiferencia o reclamó una solución rápida dispuesta a afrontar el costo social que era pagado por los ciudadanos de las zonas rurales y más empobrecidas. Con respecto al Gobierno de Acción Popular, la Comisión de la Verdad dice lo siguiente. La Comisión de la Verdad y Reconciliación encuentra que el conflicto armado interno fue considerado por varios meses como un problema marginal que había tomado por sorpresa al Estado y a todas las fuerzas políticas del país. Una vez que el incremento del número de acciones subversivas armadas lo volvió inocultable, el Gobierno de Acción Popular y la oposición perdieron un valioso tiempo en atribuir las responsabilidades de los hechos a partir de sus propias agendas políticas. Debe señalarse que ese tiempo perdido en diagnósticos cerrados o interesados fue crucial para el asentamiento del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, en diversas áreas del campo ayacuchano, sin una respuesta estatal organizada por el gobierno. La comisión también concluye que el Gobierno de Acción Popular toleró estas violaciones a los derechos humanos, haciendo caso omiso de las numerosas denuncias por diversas fuentes gubernamentales y de la sociedad civil. Tal es el caso de matanzas como las de Putis, Pucayacu, Cabitos, entre las más notorias. Asimismo, durante ese periodo de gravísima violencia, el Parlamento con mayoría gobiernista no nombró ninguna comisión investigadora. La única comisión fue nombrada por el Ejecutivo para investigar la matanza de 8 periodistas en la comunidad de Ushurajay, donde la comisión ha constatado que murieron además 135 campesinos quechuas en el transcurso del año posterior a la masacre, la mayoría a manos de Sendero Luminoso. En cuanto al gobierno del Partido Aprista Peruano, la comisión ha recogido testimonios que sugieren la existencia de policías vinculados a actividades de escuadrones de la muerte y comandos paramilitares utilizados contra presuntos subversivos. Una serie de sucesos como la aparición del comando Rodrigo Franco, el enfrentamiento en Molinos, el ataque del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso al puesto policial de Uchiza, la vacancia de cargos municipales en 1989 y el escape de los emergentistas del penal Castro Castro en 1990, entre otros,
potenciaron la imagen de desgobierno y caos en el país. Al mismo tiempo, sin embargo, se llevaron a cabo 3 elecciones nacionales entre noviembre de 1989 y junio de 1990. El descontento de las Fuerzas Armadas fue grande, produciéndose hasta un intento de golpe de Estado. La comisión concluye que al producirse la crisis, el gobierno perdió el control de la política contrasubversiva, salvo en algunas áreas del trabajo policial que fueron muy exitosas, como la del GEIN, que a la postre rendiría los mayores frutos en cuanto a capturas de líderes subversivos. También hace alusión a los gobiernos de Alberto Fujimori y dice así: la CBR concluye que el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 significó el colapso del Estado de Derecho y mostró además la debilidad del sistema de partidos. El golpe contó con el apoyo de la mayoría de la opinión pública. En medio de la ofensiva urbana del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, sectores importantes de todos los estratos sociales se mostraron dispuestos a trocar democracia por seguridad y a tolerar las violaciones de los derechos humanos como el costo necesario para terminar con la subversión. En el punto 100, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha constatado que a partir de 1992, la nueva estrategia contrasubversiva puso énfasis en la eliminación selectiva de las organizaciones político-administrativas, OPA, de los grupos subversivos. Vinculado a Vladimiro Montesinos, actuó un escuadrón de la muerte denominado Colina, responsable de asesinatos, desapariciones forzadas y masacres con crueldad, ensañamiento. La CBR posee indicios razonables para afirmar que el presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN tienen responsabilidad penal por los asesinatos, desapariciones forzadas y masacres perpetradas por el escuadrón de la muerte denominado Colina.